¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Como cada jueves estamos acá reunidos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Hoy en esta edición de Chat Económico vamos a estar acompañados en representación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo con Pablo Salvador, economista, a quien le damos las buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y vamos a estar hablando del Observatorio Económico y Regional y Urbano de la provincia de Mendoza con nada más y nada menos que Sebastián Piña, economista y jefe del observatorio que mencionábamos, el Económico Regional y Urbano, y además es profesor titular de Economía y Técnica Bursátil de la Universidad Nacional de Cuyo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bueno, amigo de la casa, además. Sí. Bueno, lo hablábamos un poco recién, hace un tiempito no venía. Qué buenos recuerdos de estar acá. Es cierto, ahora mirando la cámara, que te sube 10 kilos. La imagen. No es culpa de la pandemia, no es culpa mía. Es culpa del tiempo, digamos. Del tiempo y de la cámara. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que lleva adelante el Observatorio Económico Regional y Urbano. Y la pregunta es justamente cómo funciona este observatorio en el cual vos sos el jefe de ese lugar. Contanos un poquito cuál es la tarea. Bueno, vamos a la tarea. Hoy somos un equipo de 15 estudiantes que nos están dando una mano enorme. En realidad se están capacitando permanentemente mediante la elaboración de informes, análisis coyunturales y también atendiendo a proyectos que han ido surgiendo mediante sinergias que se han dado con el sector privado. Este año, en relación a los anteriores, hemos tenido la suerte de generar un convenio con una empresa que se llama BIMA, que es el mercado de valores de Argentina, lo cual nos ha permitido que un par de unos estudiantes pertenecientes a nuestro equipo estén dedicados a justamente ese proyecto, que no pierde el espíritu del observatorio, que es formar estudiantes y futuros profesionales mediante la investigación. Bueno, ese es el rol rutinario que estamos teniendo bajo nuestra misión, que es justamente poder generar información útil para los ciudadanos mendocinos, sobre todo en base a la información pública que nosotros vamos encontrando en los distintos organismos como la DEIE, el INDEC, cámaras, empresas, etc. Y Sebastián, estos estudiantes que integran el equipo, ¿son chicos de los primeros años o de años avanzados de la carrera? Muy buena la pregunta, porque nosotros empezamos el observatorio a fines de 18, por lo menos estratégicamente organizarlo. Yo acababa de llegar de Buenos Aires, había estado 6 años viviendo allá y volví a Mendoza justamente con ideas que me han surgido como que serían buenas que se apliquen en la universidad en cuanto a mi experiencia laboral o mis primeros pasos. Sofisticarme quizás un poquito más en la parte empírica de la economía, digamos, encontrarme con los datos, analizarlos y comunicarlos también. Claro. Y justo estaba este proyecto que estaba bastante alineado con mis ideas y se pudo dar esta sinergia. Entonces, bueno, el 2019 ya lo encaramos. Tuve la oportunidad de participar en una clase con estudiantes de primer año, en los cuales los puse a prueba, digamos, en un trabajo práctico de hacer un análisis coyuntural. Para atender a sus reglamentaciones, a sus requisitos que tenía esa materia. Y me encontré que los estudiantes de primer año ya manifestaban, digamos, no solo el interés de interiorizarse en el conocimiento del estudio económico, sino también bastante familiarizados o con mucho potencial sobre eso. ¿Por qué traigo a colación estudiantes de primer grado? Pues justamente la decisión fue apostar a ellos. Fue tratar de meterlos en un proceso virtuoso en los cuales ellos se vayan capacitando y complementando desde el inicio de la carrera el estudio teórico que ellos van aprendiendo con el empírico que iban analizando con nosotros. Y esto nos permitió, fortalecer un montón el abanico de investigación que teníamos en el observatorio. Aproximadamente 2 reportes por cada uno de ellos. Empezaron siendo 10 estudiantes que con el tiempo fuimos sumando más al equipo en base, en ese caso 2020, estudiantes un poquito más avanzados para tener otros temas. Pero bueno, en general en este proceso hoy de los 15 diría que la mitad son estudiantes netamente avanzados, algunos incluso ya recibidos, y otros estudiantes entre cuarto y quinto año.
Esta pregunta te la hago a vos, Pablo. ¿Qué tan importante es tener un observatorio, ¿no? Ya sea para un gobierno provincial, en este caso para la Universidad Nacional de Cuyo y para la provincia de Mendoza? Mira, es muy importante contar primero con buena información, porque en base a esa buena información uno puede hacer un buen diagnóstico y puede implementar medidas de política económica. Si vos no tenés buena información es muy difícil saber dónde estás parado y la medida que vos tomes no sabés si va a impactar de una u otra manera. Entonces, en este sentido, contar con información, en este caso, como comentaba Sebastián, el observatorio no elabora información propia, sino que toma datos oficiales y elabora informes. La idea es que explican, ¿no?, un poco los informes de manera muy simple para la gente que pueda entender, porque por ahí muchas veces los economistas estamos acostumbrados a hablar de manera difícil o los informes son muy académicos. Exactamente, claro, muy técnico, por ahí pierde un poco, ¿no?, el objetivo. Entonces la idea un poco que buscaba Sebastián con este observatorio es tratar de hacer esa información accesible a la gente de a pie para que pueda comprender qué es lo que está pasando, y no solamente a la gente de pie, sino a aquel que tiene que tomar decisiones, ¿no? Y en ese caso, Sebastián, pensando en las decisiones, ¿esos datos sirven no solamente, para un gobierno, sino también de pronto para las empresas? Sirve para cualquier tipo de ciudadano, en realidad puede servir para las empresas, para el ciudadano a pie que a veces se enfrenta a eventos económicos que le repercuten en su día a día y no logra comprenderlos, no logra materializarlos con el contexto en el cual se vive. Entonces, por ejemplo, nosotros publicamos un informe sobre la inflación, en el cual nos explica un poco la dinámica actual en base a la tendencia de los meses o años anteriores, una comparación con el registro nacional, el análisis de la pobreza, de la canasta básica alimentaria, del PBG, de las exportaciones, esto netamente a nivel Mendoza. Claro. También obviamente seguimos sectores económicos, industrias, construcción, bueno, todo tipo de información que permita a nuestros seguidores, lectores, generalmente está apuntado que sean ciudadanos, que no necesariamente tengan que entender de economía, bueno, que le permita saber dónde están parados y por qué hay eventos en la vida cotidiana que no logran entender, pero efectivamente le repercuten y con alguna cierta explicación. Bueno, enseguida vamos a hablar específicamente cómo podemos encontrar esa información, porque me parece que es sumamente interesante. Vamos a ir a una pausa, estamos con Pablo Salvador y Sebastián Piña, economistas, con nosotros aquí en esta edición de Chat Económico. Ya regresamos. Estamos en el segundo bloque de Chat Económico. Recuerden, nos pueden seguir a través de las redes sociales y hacer alguna sugerencia. También les recordamos que estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy hablando del Observatorio Económico Regional y Urbano, y estamos con Pablo Salvador, economista, y Sebastián Piña, economista, y además jefe de ese observatorio. Bueno, tenemos que seguir haciendo un montón de preguntas, Sebastián. Sebastián, comentanos cómo elaboran los informes en el observatorio. Bueno, nuestra organización, cada estudiante es un investigador y tiene a cargo 2 reportes en promedio, ¿no? Entonces, sobre esos reportes nosotros tenemos una agenda preestablecida en base a la publicación del dato en el cual se analiza en cada uno de ellos. Entonces, cada investigador en definitiva sabe qué día del mes se va a publicar el dato y nosotros tratamos de atender inmediatamente esa fecha con rigurosidad porque, bueno, obviamente se genera mucha información permanentemente y un dato, quizás, si yo te digo que la inflación de abril fue 6.6% y se publicó la semana pasada, ya es un dato viejo. Entonces, lo que buscamos es atender rápidamente a ese análisis para publicarlo. Bueno, cada investigador en definitiva sigue su agenda, se especializa en su tema. Una vez que se publica el dato, ya tenemos una estructura de análisis. Ellos completan la base de datos, analizan la información, arman el reporte, lo revisamos en equipo y una vez que está definido, digamos, el análisis, estamos conscientes de lo que estamos observando y analizando y que queremos comunicar, pasa a su publicación. Y la difusión es, bueno, se sube a la página web que tenemos, la pueden encontrar de la forma más sencilla googleando OERU o OERU FCE, Observatorio Económico Regional Urbano, o en nuestras redes sociales, en las que más activos estamos generalmente es Instagram y Twitter. Exactamente.
de ahí se genera nuestra difusión que invita a nuestros seguidores después a visitar la página web y profundizar sobre todos los temas que... Está bueno eso, repasar entonces que a través se lo puede googlear, lo van a encontrar al observatorio, pero está bueno saber que son muy activos en redes, porque por ahí las redes es como aparece el título del informe y es donde uno va y presta más atención y lo busca, ¿no? Así es que es interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Sebastián, esto de que el objetivo es que esa información llegue a todos, ¿no? Al ciudadano común, al empresario, al político. Claro, y hay veces que el lector está quizás más interesado en conocer el dato, mediante nuestros tweets o posteo en Instagram, acompañado de una infografía. Bueno, buscamos generar ese impacto visual de qué es lo que estamos comunicando, pero ponemos a disposición el link con el PDF donde hay un texto un poquito más explicativo, más información en detalle. Bueno, yo les iba a preguntar a los dos, ¿cuáles son los datos que generan más interés en la gente? Me imagino que la inflación, que es el tema destacado o tal vez el que lo genera el mayor dolor de cabeza, es lo que genera más interés por parte de cualquiera, ¿no? Sí, sobre todo este último, más dolor de cabeza es el que genera eso, ¿no? Porque la verdad que estamos viendo una trayectoria ascendente de la inflación en términos interanuales y eso es preocupante porque generalmente las mediciones de pobreza y de indigencia en Argentina o en Mendoza es comparando la valorización de una canasta básica alimentaria total con la evolución de los precios. Y si la inflación va, digamos, al 6% o 5% mensual que estamos teniendo en Argentina y en Mendoza en los últimos meses, los salarios muy difícil acompañan esa evolución. Y si los salarios no acompañan esa evolución de los precios, lo que estamos viendo es que cada mes hay más pobreza y más indigencia. La pregunta en este caso, Sebastián, es, hablando específicamente de la inflación, y teniendo en cuenta que, lo decíamos incluso recién con Pablo fuera de aire, que los propios funcionarios nacionales venían diciendo, bueno, va a seguir la carrera descendente. ¿Cuál? Porque no ha descendido la inflación. ¿Se puede revertir lo que hoy pasa en la Argentina con ese tema? Sería bastante osado de mi parte hacerte un pronóstico. Desde el observatorio no hacemos pronósticos, simplemente interpretamos. De todas formas, las tendencias, tanto mensuales como interanuales, como también descomponer un poquito lo que es la inflación en sus justamente rubros o componentes, vos tenés el núcleo, que es principalmente el que te muestra la inercia inflacionaria, independientemente de lo que pase con los precios regulados o estacionales, o sea, la fiebre en definitiva que te muestra la inflación, se refleja en esta inflación núcleo. Y la verdad que no viene mostrando por lo menos tendencias de que esto en el corto plazo va a mermar. De hecho, tenemos un informe en base a las expectativas de analistas de mercado que se nuclean en el REM, publicado el BCRA, que hoy ya te están diciendo que la inflación interanual cerraría este año en 65%. Wow. Lo cual implica que en los próximos meses la inflación no bajaría del 4%. Dicho esto, y ya si querés vamos a aspectos quizás más bien técnicos o de mi análisis personal, te diría que no están dadas las condiciones como para que la inflación baje o por lo menos se equilibre en niveles coherentes para el funcionamiento de una economía. Claro, y tenemos que decir que bueno, la inflación de la Argentina es muy alta, ni hablar de este pronóstico que hay para el año, pero hay una situación que se está dando a nivel mundial y de eso también quería hablar con ustedes, que es que la inflación ha subido en otros lugares del mundo, en otros países, pero también sube, pero los dígitos son menores de 2 puntos. ¿No? Totalmente. Se está dando un fenómeno mundial que es que todos los países en términos interanuales, es decir, si yo comparo la inflación de abril de este año con la de abril del año pasado, ha pegado un salto importante, en muchos casos cercano al 10% interanual. Casi ningún país llega a los 2 dígitos. El problema es que este es el reflejo de lo que sucedió en el 2020. Recordemos que la mayoría de los países, para hacer frente a la pandemia, lo que hicieron fue cerrar la economía. Entonces, ese confinamiento perjudicó mucho a las personas. No podían salir a trabajar, no podían tener su vida normal. Entonces, lo que hicieron los gobiernos fue emitir, los bancos centrales de los países, emitir para sostener de alguna manera los ingresos de estas personas. Y eso es lo que se está viendo reflejado hoy en esa inflación a nivel mundial. Pero como vos decís, ¿no? No se compara al casi 60 que tenemos nosotros. Sebastián, vos decías que los datos que maneja el observatorio tienen que ver con los datos oficiales. DIE, INDEC, me imagino que son los datos que ustedes tienen en cuenta. Y teniendo en cuenta también esos parámetros, ¿no? Que hablan de los números, sobre todo de los conglomerados urbanos.
¿qué significa? Que la inflación puede ser un poco mayor porque tenemos el reflejo y la radiografía de lo que pasa en las grandes urbes, no lo que pasa un poquito más allá. Podemos pensar que la inflación puede ser incluso la real, más arriba de ese 6,6 que vemos en los números del INDEC, por ejemplo, o de la DEIE en este caso. A ver, la inflación en realidad es una estadística que de alguna forma busca reducir en un dato lo que está pasando a nivel agregado. Ahora, mi inflación no es la misma que la tuya, mía, claro, que la de Pablo. Es cierto que no todos los estratos sociales están expuestos o con mecanismos de defensa a la inflación de la misma forma. Por eso justamente a veces se escucha, el economista dice que es el impuesto más regresivo de todo, porque justamente es un impuesto que te quita tu poder adquisitivo y mientras menos herramientas de defensa tenés, por ejemplo, dolarizar tus ahorros, invertir en instrumentos financieros que te protejan el capital, quedás totalmente expuesto con lo que vos tenés día a día. O sea, es muy injusta desde ese punto de vista la inflación. Lo concreto es que ese dato no pega igual para todos. El que está más expuesto a alimentos, por ejemplo, claro, le va a pegar mucho más, que justamente el rubro alimentos y bebidas es de los mayores dinamizadores de esta inflación y hasta más alto de esos datos genéricos que nos quedamos. Por eso, bueno, es un tema bastante complicado de larga data en Argentina y que naturalmente hay que resolverlo. Sin duda. Vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida regresamos ya para el último bloque de esta edición de Chat Económico. Estamos ya en el último bloque de Chat Económico, estamos en el 30 de la TDA, hablando de temas muy importantes obviamente relacionados con la economía, con Pablo Salvador y Sebastián Piña, los dos economistas, y Sebastián es jefe del Observatorio Económico Regional y Urbano y además profesor titular de Economía y Técnica Bursátil de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, a quien lo hemos traído específicamente para hablar del observatorio, pero no solamente de lo único, me parece, ¿no? Así es. Hay un tema que es recurrente en nuestro país, que es el tema de la dolarización. ¿Qué opinas acerca de dolarizar o no la economía? Bueno, recién hablábamos justamente de la inflación y terminé diciendo que es un tema que hay que solucionarlo inmediatamente. Y la propuesta esta de dolarización que se viene hablando, que básicamente es adoptar una moneda extranjera, en este caso el dólar, como la de curso legal en Argentina, atacando principalmente a este problema de la inflación, ¿no? Y bueno, a mí me parece buenísimo, primero que nada, de que en el debate cotidiano, y de hecho es algo que reconozco como algo muy positivo, vas caminando por la calle, a veces te encontrás un grupito de amigos discutiendo y demás, y hablando el rol tema del Banco Central, sí, si hay que dolarizar o no, cuando bueno, te das cuenta que es algo de interés general, pero justamente la inflación es un problema. Ahora, ustedes dos usan redes sociales, seguramente alguna vez se han topado con este pequeño video que una persona que está tratando de sacar las hormigas de su jardincito y ves que prende, no sé si un fuego, qué sé yo, y vuela el jardincito por los aires. Claro, seguramente sacó el problema de las hormigas, pero generó otros problemas, unos nuevos y hasta peores. Bueno, psicológicamente quizás él la tenía con sus hormigas y quería ya atacarla agresivamente, porque no quería hacer más nada con las hormigas, pero probablemente su problema no era las hormigas en sí, sino condiciones de higiene o prevención para que esas hormigas no estén ahí. Entonces, de una forma, dolarizar, sí, castigar al peso, que el argentino naturalmente llega a un punto que repudia porque es una máquina de perder poder o manifestar poder adquisitivo, pero puede traer aparejado otros problemas. Entonces, si vos decís, perfecto, voy a dolarizar, soluciona el problema de inflación, bárbaro. Ahora, si vos tenés problema de crecimiento, claro, de empleo y pobreza, yo te aseguro que el odio no va a ser contra el peso, sino va a pasar a ser contra el dólar. Y después otro tema, bueno, perfecto, ¿sí? Atacás derecho el problema inflacionario, importás una inflación de otro país con temas técnicos que hablemoslo en un rato sin ningún tipo de inconveniente.
Pero también parte de ese programa de dolarizar, lo que escucho hablan de solucionar problemas fiscales. Porque vos podés dolarizar. Ahora, si vos tenés la estructura económica, productiva y fiscal, o sea, a nivel tamaño de gobierno, impuestos y su consecuente déficit, no va a funcionar ni dolarizar, ni yuanizar, ni eurizar, no va a funcionar nada. Entonces, si parte del programa es justamente resolver los problemas fiscales, yo me pregunto, ¿por qué dolarizarías? Porque eso implica perder un instrumento de la política económica, que es la política monetaria, que no necesariamente tendrías que perderlo, porque al final del día es un problema fiscal. Lo monetario es consecuencia del problema fiscal que tenés. Claro, del problema fiscal. Entonces al final del día me parece buenísimo que se discuta, reconozco que hay bondades. Si me pongo a pensar en práctica, si es primero materializable y después óptimo de largo plazo, a mi criterio es un no rotundo. No rotundo. ¿Y Pablo? Coincido bastante con lo que opina Sebastián. Yo creo que puede ser una buena solución para bajar, digamos, de golpe lo que es la inflación. Ahora, no va a resolver los problemas estructurales que tenemos. Nada impide que después nuestros políticos vayan a seguir gastando por encima de sus posibilidades, aunque esté la economía dolarizada. Y en el caso, por ejemplo, hay países que vienen aplicando el sistema. ¿Cuál es el análisis que se hace de esos países que lo aplican? Y estos países lograron contener la inflación. De hecho, hoy tienen inflaciones de 2, 3, 4% anual. En ese aspecto, digamos, lo vienen trayendo muy bien, lo vienen manejando muy bien. El tema es después la política. ¿No? Cómo funciona la política que en definitiva luego termina impactando. De todos modos, por ejemplo, en el caso aparte, ¿no? Perú no está dolarizado, que tiene muchos conflictos políticos, no está impactando en la economía. Sin embargo, acá en Argentina eso no sucedería, ¿no? No, los problemas políticos inmediatamente tienen un impacto rotundo, digamos, en la economía. Entonces, más allá de dolarizar o no, hay que resolver cuestiones de fondo y el gobierno tiene que ponerse de acuerdo entre sí y luego con la oposición, buscar esas políticas de Estado. Ahí estamos viendo títulos de diarios que hablan un poco del ejemplo. Bueno, ahí también hablamos de que este tuit que dice: con un déficit del 7% del PBI, veo imposible dolarizar la economía, y si como medida previa a la dolarización se propone el equilibrio fiscal, ¿para qué dolarizar? Bueno, lo que decías vos, Sebastián, ¿no? En definitiva. Y la otra pregunta es, ayer leí algunos artículos que hablaban de con los dólares disponibles que tiene Argentina, o que tendría disponibles Argentina, es imposible pensar en dolarizar. ¿Es así? Sí, hoy cuando vamos a las cuentas del Banco Central, las reservas brutas son poco más de 40.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esos 40.000 millones se componen de yuanes, de euros, del swap con China, de oro y dólar billete. Si vamos a lo que es el dólar billete, y muy pocos miles de millones tiene el Banco Central, con lo cual es muy difícil dolarizar hoy con esas reservas que tiene el Banco Central. Bueno, o sea que lo que por ahí propone una de las figuras emergentes en la política, que es Javier Milei, que además es economista, digamos que no es la mejor idea, sería así. No están dadas las condiciones hoy para aplicar una dolarización. Sí, tal vez un bimonetarismo, que el argentino hoy piensa, ¿no?, en dólares. Entonces hoy las grandes transacciones se realizan y se piensan en dólares. Entonces ahí es como que circulen las dos monedas en paralelo, más que cambiar el peso o sustituirlo por una moneda extranjera. Y lo que sucede hoy por hoy, digo, pensando en esto de la economía bimonetaria, hoy que tenemos una economía que, si bien las transacciones son en pesos, hay ciertas transacciones que hoy por hoy son en dólares. ¿Es parte de ir para ese camino? De hecho ya está instaurado eso, ¿no? Hoy, nada más que no está oficializado. Exactamente. Hoy el argentino, hace décadas que el argentino viene pensando en dólares. De hecho, Sebastián lo decía, ¿no? Sistemáticamente los gobiernos nos vienen estafando con el tema de la emisión monetaria y con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Si yo tomo los últimos 18 años, hemos tenido una inflación promedio anual del 32% en Argentina. Es una locura. Entonces la gente ya viene pensando para comprarse un auto, para comprarse una casa. Para ahorrar. O para ahorrar, no piensa en el peso. Bueno, se viene una charla de dolarización en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, quiero que me hablen de eso, porque es un tema que genera interés. ¿Cuál es la fecha y qué temas específicamente y quiénes van a participar de la charla? Así es, el viernes 27 de mayo a las 19 horas, en el anfiteatro 5 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, va a haber una charla de dolarización muy interesante. Vamos a traer 3 panelistas. Va a estar Gustavo Reyes, que es profesor de la casa. Va a estar Rodrigo González, que también fue profesor de Ciencias Agrarias. Y ellos dos van a estar de manera presencial en el anfiteatro. Y luego de manera virtual va a estar Claudio Loser, que es egresado de nuestra facultad. Estuvo trabajando más de 30 años en el Fondo Monetario Internacional y como vive en Washington, él va a estar ahí vía Meet.
La charla es abierta al público, no hace falta inscribirse, no hay que pagar nada. El que esté interesado, el viernes 27 a las 19 puede ir al anfiteatro, puede hacer preguntas, sacarse sus dudas. ¿Cuánto esperan que dure la charla más o menos, Sebastián? La charla de... Arranca a las 7. A las 40 las minutos 7. irá a durar, más pregunta y respuesta, la una pregunta. hora. Sí, serán 15 minutos por panelistas, más o menos, y luego abierto al público para que salven las dudas y que no quede nadie con dudas. Seguramente va a ir mucha gente. Sí. Con No, este tema instalado seguramente va a ser así. Muy interesante justamente el panel. Gustavo Reyes en este caso, el profesor de política monetaria de nuestra facultad, ya mi camada de estudiantes, habiendo aprendido un montón justamente a través de su experiencia y su visión. Bueno, Claudio Loser Ni hablar, claro. la experiencia y Rodrigo igual. Así que. Va a ser muy interesante, así que los esperamos. No hay que inscribirse nada, No, directamente no hace asistir. falta, directamente asistir. Bueno, Pablo, repasamos entonces la fecha y el lugar. Viernes 27 de mayo a las 19 en el Auditorio 5 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYA. Bueno, le agradecemos a los dos. Pablo, también a vos, Sebastián, por venir a ser parte del programa de hoy. Bueno, la invitación queda abierta para tenerlos nuevamente con nosotros en cualquier momento. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes que están ahí del otro lado, la invitación para el próximo jueves a las 10 de la noche. Será hasta ese momento. Muchas gracias.